Creo que está Sebastián, si no me equivoco. Sí, sí. Y creo que, entre muchas otras cosas, el pueblo iraní nos está diciendo que no hay que someterse a los dictámenes y a las órdenes del imperio, ¿no? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola José, ¿cómo están? ¿Qué tal? Díganme si me escuchan ¿Qué tal, bien. Sebastián? Te damos la bienvenida. Bueno, estamos en comunicación con Sebastián Salgado. Él es analista internacional, corresponsal de guerra, fue periodista, conduce un programa Continentes en Hispan TV. Bueno, es alguien de la casa, ya que hace poquito estuvimos hablando y quedamos en volver a tener una comunicación. Y como Medio Oriente nos tiene a todos un poco atentos, hace unos días estaba por desaparecer la cultura persa Civilización. y con ellos el mundo, porque si esto sucede va a ser tremendo, tremendo lo que nos espera a la humanidad. Ya lo que está pasando es bastante para preocuparse, porque hay hambre en el mundo y los ricos son cada vez más ricos. Bienvenido, Sebastián. Queríamos nuevamente hablar con vos, que nos cuentes qué ha pasado estos días, quién está ganando la guerra, cómo se ve esto, o quién, digamos, de alguna manera está trabajando por la humanidad y quién está pretendiendo desaparecer una cultura, una civilización, la humanidad en sí misma. Sí, yo creo que lo que nos tocó presenciar esta semana pudo haber sido uno de aquellos acontecimientos que realmente hubiera tenido características como las que recordamos en Hiroshima y Nagasaki. Yo creo realmente que ellos lo piensan, pero también sacan las cuentas hacia el interior de sus propios proyectos políticos, tanto en la Palestina ocupada como en Estados Unidos. Y a partir de eso se evidenció de que no tienen el margen que ellos creen para llevar adelante un ataque como el que estaban intentando evidenciar. A mí me dio como una especie de vergüenza ajena ver a los medios corporativos argentinos de noticias con una especie de cuenta regresiva de cuántos minutos faltaban para que desaparezca la civilización persa. Ellos no es la primera vez que viven una situación como esta. O sea, ese gran conquistador que Occidente presenta, como fue Alejandro Magno, el vínculo que tuvo con Irán, el actual Irán, el imperio persa en este momento, cuando los derrotó en una batalla, fue quemar Persépolis, porque nunca la cultura que traía sobre sus espaldas Alejandro el Grande podía llegar a soñar de que se iba a imponer sobre la cultura persa y de la medialuna fértil o de la actual Asia Occidental. Y en ese contexto yo creo que es importante, ¿no?, dimensionar siempre lo que ha significado el proyecto occidental dominante y cómo está representado ahora, ¿no?, en la figura del gobierno de los Estados Unidos a través de Donald Trump, porque permítanme comentarles algo que no quiero ser autorreferencial, pero que tiene que ver con algo, vamos a ponerlo en estos términos, que pasó anoche en Buenos Aires, anoche. Anoche hubo una charla en la que Thelma Luzzani, nuestra gran amiga Thelma Luzzani, sí, gran investigadora, gran periodista, tal vez una de las mejores analistas de geopolítica en Argentina, presentaba una charla que estaba moderando Parrilli y en la que estaba Milani también, como exponente en el Patria. Fui porque realmente estoy buscando personas vinculadas a nuestras Fuerzas Armadas que tengan una postura nacional para ver qué opinan de todo esto. Bueno, Thelma expuso muy bien su trabajo. Recordemos que ella tiene escrito, no sé, el libro Territorios Vigilados, con una postura en donde evidencia el daño que hacen las bases militares estadounidenses en todo el mundo, lo que eso significa. Y cuando le tocó el turno a Milani, anoche, pasó esto en el Patria, empezó a desarrollar primero con un video viejo del peronismo, mostrando lo que era un gran desfile militar en la etapa de Perón, muy bueno por cierto, y después empezó a desarrollar una idea a través de la cual le dio unas ciertas vueltas ahí medias raras y terminó diciendo:
en esta nueva doctrina que está presentando Estados Unidos, que algunos le dicen el corolario Trump, que no es otra cosa más que la continuidad de la doctrina Monroe de 1823, que ellos le llaman América para los americanos, sí. Nosotros tenemos una oportunidad, dijo Milani. Yo ahí, bueno, me agarré la silla. Volvemos a la guerra de Corea, que el general también pensaba que podía ganar algo cuando empezó a hablarse de la guerra de Corea, ¿no? Yo me agarré la silla porque ya me empezó a dar miedo. Dije, a ver qué oportunidad tenemos que no la estoy viendo. No estoy viendo la oportunidad que va a decir Milani. Dice, bueno, ¿por qué? Porque Trump se está enfrentando abiertamente con Europa, dice que la OTAN es un tigre de papel, entonces nosotros podemos ofrecerle que sean nuestros aliados y que tengamos una ocupación compartida de Malvinas, haciendo que Estados Unidos se enfrente con los ingleses y nosotros tengamos las Malvinas para Estados Unidos y para nosotros. Yo me paré en el medio de la charla, que tampoco había tanta gente, y me fui, porque este tipo o es un desquiciado, o es el nuevo operador de la embajada yanqui, o es un oligofrénico. Ese es la vanguardia que se quiere oponer a las actuales Milani es un hombre... Bueno, estabas en el Instituto Patria, ¿no? O sea, no, Milani tampoco... es un hombre de la inteligencia. No sea malo, uno quiere escuchar también. Sí, obvio. No, te quería hacer un comentario. Nosotros justo la semana pasada, se ve que pensamos muy parecido, también estuvimos buscando diálogo con aquellos compañeros de Campo Popular que tengan experiencia con la Fuerza Armada, y conversamos largamente con Sergio Rossi, quien fue secretario de Estrategia del Ministerio, y lo que hicimos fue recuperar una propuesta de Nilda Garré y del general Vareiro de Paraguay del año 2010, que propusieron crear una nueva doctrina de seguridad para los pueblos de América Latina en los marcos del UNASUR. Y esa doctrina se proponía establecer como hipótesis de conflicto la defensa de los recursos naturales. No le vamos a dedicar el programa a Milani, pero déjame decirte que Milani es un hombre de la inteligencia militar y que algún día la historia va a demostrar su enorme operación de inteligencia que hizo. Yo conozco varios elementos de ese proceso, en donde él en un momento se presenta ante el kirchnerismo como un defensor de eso y termina encumbrado, ¿no? Y ese general que había sido el secuestrador del soldado Ledo, compañeros riojanos que siguen desaparecidos, ¿no? Cosa que Eve en aquel momento nos recordó y bueno, después lo acomodó un poquito. Sí, pero me parece que ilustra el provincialismo, sería la palabra, ¿no? De muchos de los dirigentes. Hace un minuto lo dije, es increíble que a ver, no hubo una declaración del Congreso de la Nación exigiendo que no destruyan la civilización persa. No hay una sola iniciativa política del gobernador de la provincia de Buenos Aires en solidaridad con Palestina, en solidaridad con Irán. Creo que se han olvidado de una frase de Perón que sí entendía estas cosas, que él decía, la única política es la internacional, ¿no? Es una frase textual. Y bueno, creo que lo han olvidado. Yo creo que la gran enseñanza que nos interesaría extraer de la resistencia del pueblo iraní es de dónde sale esta fuerza ética que llevó a miles de iraníes a abrazarse a los objetivos que Trump había dicho que iba a destruir, ¿no? Creo que ahí hay una cuestión para aprender, para tomar, que bueno, solo me acuerdo de lo que nombraste de Alejandro y Darío, pero es evidente que, ¿cuántos? 5.000 años de historia, y ahí tienen algo que ver con esta película, ¿no? Yo creo que ellos se aferran a su historia, a su identidad, a su cultura, a su idioma, pero también, José, hay que dimensionar algo que Occidente se olvida muchas veces, que tiene que ver con la concepción de la fe y la resistencia a partir de la fe. Sí. O sea, el Irán de hoy es
una revolución islámica. No nos tenemos que olvidar de ese componente porque hay mucha gente que se cree que eso es algo en el pasado y que no. O sea, el motor de la resistencia iraní es el Islam y es el Islam chiita. Por eso el Islam chiita siempre fue el enemigo a vencer por parte de los Estados Unidos, porque hay una semilla de resistencia diferente. Yo soy cristiano, por ejemplo, nacido en una cultura católica. Y esa postura del cristianismo de poner la otra mejilla, los seguidores del profeta Mohammed no la comparten. Los musulmanes entienden de que es su deber, ¿sí?, tomar acción ante una situación de opresión. Ante sí, si alguien te está oprimiendo a vos, es tu obligación, ¿sí?, alzarte y responder. E incluso si vos presenciás la opresión ante otro, que puede ser tu propio pueblo o no. Entonces, me parece que es importante rescatar esta cuestión en donde la concepción de la fe puede en algunos momentos también no ser el opio del pueblo y convertirse en un movimiento de liberación. Porque cuando uno ve a las generaciones jóvenes de Irán, yo pasé varios videos de eso, que no le tienen miedo a la muerte, no es porque busquen la muerte, sino que tienen en claro de que la vida es aquel tiempo que nos dieron para tener una muerte digna. O sea, no hay más nada. A mí díganme si hay otra cosa porque yo todavía no lo encontré. Estoy como en la charla de ayer de Milani. O sea, ¿qué cosa estás viendo vos que yo no vi todavía? Y terminaba haciendo ese disparate. Entonces, creo que ahí es importante esa postura que tienen los musulmanes, chiitas sobre todo, que es el concepto del martirio. Y no es la búsqueda de la muerte, sino asumir la muerte, que si te encuentra en un momento de resistencia ante la opresión, bueno, te convertís en mártir y es la mayor aspiración que vos podés llegar a tener, incluso aunque seas un niño víctima de los bombardeos israelíes, como pasó con las 180 niñas de la escuela de Minab, que ir a la escuela en ese contexto también es una manera de resistir políticamente. Y ahí Occidente no tiene respuestas. Occidente no tiene respuestas porque ese destino manifiesto que intenta esgrimir los Estados Unidos no es más que una estrategia de proyección política de dominación regional. O sea, ellos saben perfectamente que su Dios es el Dios del dólar, no hay otra cosa. Ahí ponen el dólar, en God we trust, ¿sí? Y eso es lo que ellos persiguen. Entonces, creo que aquel elemento que para muchos pasó desapercibido, que tiene que ver con el 11 de febrero, que pasó, el 11 de febrero es el aniversario de la revolución que se dio en el 79. Pero este año, por primera vez, en el contexto de la desclasificación de los archivos Epstein, donde se evidencia que las élites a nivel mundial tienen una serie de puntos de coincidencia en las cuales son adoradores, vamos a decir, de concepciones satánicas, ¿sí? Y a mí no me da vergüenza hablar de estos temas. ¿Qué es lo que hicieron los iraníes? Tomaron la figura de ese dios demoníaco que es Baal, al cual los antiguos hebreos le entregaban niños en ofrenda, ¿sí? Nada de esto es inventado ahora, esto tiene mucho tiempo. Y como si fuera el rey Momo de los corzos nuestros, agarraron esa figura, en las diferentes ciudades la crean, la hacen de papel y la prenden fuego. En el plano simbólico, esto es muy importante y no es casual que se haya dado por primera vez 11 de febrero en el contexto de la desclasificación de los archivos Epstein, y les están diciendo, en todos esos archivos que ustedes tienen, ninguno de nuestros representantes políticos está en la lista. Cosa que no podemos decir los argentinos, ¿sí? Que hay más de uno, no solo por Giordano, sino también el primero que apareció, recordemos, el señor Manzano, cuyo verdadero apellido es Apfelbaum, el señor Reinald, vinculado a la Fundación Vida Silvestre, que entregan territorio al proyecto sionista y demás. Entonces, me parece a mí que esos abrazos simbólicos, que está bueno que ustedes los retomen, en donde la gente dice, si van a acabar con nuestra infraestructura, sepan que también van a cometer un crimen de guerra y esto va a tener un costo político para ustedes también. Me parece un nivel de resistencia admirable, casi envidiable, te diría, porque sabe que en eso les va la vida, ¿no? Yo lo envidio, sin vergüenza. Dos cositas. Una es que
En los últimos tiempos, un intelectual nacido en Puerto Rico, no me sale el apellido, que vivió mucho tiempo en Venezuela. Fogel. Eso. Ha desarrollado muchísimo esto último que has planteado, del poder satánico, del valor de la religiosidad, ¿no? Por lo cual, de vuelta, da un poco de pena no sé qué palabra utilizar, el poco interés que despierta en el progresismo argentino todo aquello que no sea lo de la manzana, ¿no? Hace 10 minutos hablamos que en el departamento de Cochabamba, el tercero más grande de Bolivia, acaba de ganar la fuerza política de Evo. No salió ni en página 12. O sea, no les importa nada que no sea lo... Bueno, ingeniero decía que todo el poder en la Argentina circulaba entre el Congreso, el Club Jockey Club y la Plaza de Mayo. Pero bueno, siguiendo esta línea, tampoco se dice mucho que en la decisión de Pakistán de intervenir en el conflicto tiene mucho que ver que, a pesar de que es un gobierno absolutamente de derecha, autocrático, etcétera, hay una enorme comunidad chiita en Pakistán que incide en esta discusión, ¿no? Y lo que sí me interesaba, hoy me lo preguntaba y no encontraba por dónde encontrar respuesta, es cómo se está sintiendo el pueblo palestino. Yo me imagino porque no conozco Persia ni Irán, pero sí conozco Palestina ocupada, y estoy seguro que deben estar con más ganas de pelear que nunca, ¿no? Sí, yo creo que ellos... no sé si está bien decirlo, pero deben haber lamentado el alto el fuego. Y tienen derecho a sentirlo en sus corazones porque por primera vez creo que vieron la posibilidad real de una liberación. Fueron 40 días nada más y Tel Aviv quedó devastado. ¿Cuánto tiempo hubiera sido necesario para que los palestinos, aunque sea con un palo en la mano, generaran la próxima intifada? Si les va la vida igual, ¿qué pueden llegar a perder? Nada, no tienen nada que perder. La semana pasada Ben-Gvir festejó con champán en el Knesset que ahora pueden ahorcar a los palestinos con una cierta estructura legal, según ellos, que no tienen ni constitución, ¿no? Entonces, yo creo que los palestinos hubieran deseado la continuidad de esto, porque en definitiva Irán es el único defensor del pueblo palestino. Si no, díganme dónde están los demás. Obviamente está Yemen, está la resistencia en el Líbano, está la resistencia en Irak, pero un país que pueda hacerle el daño al anglosianismo que le hizo Irán en los últimos 40 días, no existe nada y es, creo, el único que proyecta posibilidades reales de liberación del pueblo palestino. Y a partir de esto yo creo que se genera un antes y un después, lo hablábamos un poco el otro día, creo que ellos habían planificado un cambio de gobierno en Irán, como generaron en otros países, más que una guerra. Y a partir de esto, bueno, se ve el fortalecimiento en esta resistencia que se convirtió evidentemente después de lo que fue la demolición controlada de las Torres Gemelas en el inicio del siglo, en el 2001, en el gran talón de Aquiles. Hasta ahora, ningún pueblo, más allá de todo lo que lo hayan intentado, Siria, Irak, Siria durante más de 10 años aguantó, la propia Libia, bueno, nadie pudo dar una respuesta como la que vimos en los últimos 40 días, y esto puede marcar, me parece a mí, un antes y un después. Ahora, Pakistán hasta ahora puede ser muy respetable, pueden tener la bomba atómica, pero nunca habían gravitado en las Naciones Unidas o a nivel geopolítico para que digan, che, paren, alto el fuego, y todo el mundo ahí respetando. Pakistán es un fusible de Estados Unidos actualmente, y ellos tenían en la mano esa cosa para tener una salida, porque si no, ¿qué hubiera dicho Trump? Si suponete que Pakistán no decía nada, ¿qué hubiera dicho? ¿Tiraban una bomba atómica? ¿Creen que con una bomba atómica se acababa la historia persa? ¿Realmente eso creen? Bueno, evidentemente lo que se acababa era el gobierno de Trump y lo que se acababa era el gobierno de Netanyahu. Eso seguro, si llegaban a tirar una bomba atómica. La cultura persa no se acaba con una bomba atómica tampoco. Entonces, sacaron ese fusible que se llama Pakistán y ahora todos desesperados porque Pakistán es el que tiene que generar los condicionamientos, ya no Omán, como venía haciendo hasta ahora, que también patearon ese tablero.
Y no sé, hoy el canciller iraní dijo, che, mirá que nosotros no vamos a Pakistán, dicen que están ellos, que están llegando. Nosotros en ningún momento dijimos que íbamos para allá. Agradecemos las gestiones de Pakistán y estamos interesados en crear nuevos vínculos de conversaciones, tal vez indirectas. Pero eso no significa de que si los 10 puntos no se respetan, y el último, pero no menos importante, era que tenían que terminar también las agresiones contra el Líbano, y lo primero que hace Israel es generar 1000 muertos en una tarde, e incluso contra el sur de Beirut ya, ni siquiera es atacar la BK en el sur del Líbano. Y bueno, esto evidentemente hace que este alto el fuego se recuerde que es por 2 semanas, ¿sí? Esto no es, vamos a decir, una declaración de paz, ni mucho menos. Entonces, ellos necesitan un tiempo para hacer su recuento, para reagruparse, y Irán salió como con una postura victoriosa y se ve en los pueblos. Sí, la gente de Irán salió a festejar a la calle y los colonos metidos en las madrigueras. ¿Sí? A ver, che, ¿seguro que ya terminó? Bueno, me tomo el próximo avión y me voy a Chipre. Entonces, creo que esto cambia la ecuación. Se ve realmente la importancia de los acuerdos que el presidente Raisi, el anterior a Pezeshkian, había dejado con Rusia y con China, porque si bien Irán no pidió apoyo militar, Rusia y China mantuvieron los acuerdos de cooperación que tenían ellos no se dice exactamente todo, pero evidentemente sí, en la compra y venta de armamentos, sobre todo lo que tiene que ver en China con la geolocalización de misiles. Eso cambió mucho la efectividad de los misiles iraníes, tanto los subsónicos como los balísticos, que entraron en lo que supuestamente es el domo de hierro en Tel Aviv. Y evidentemente eso se pudo mantener y Estados Unidos no tiene nada que decir hacia estos países porque son acuerdos anteriores. Así es que, bueno, evidentemente estamos ante un nuevo tablero geopolítico, pero lo percibo yo todavía con el dedo en el gatillo. Sí, y una última opinión mía. Sí, ya nos quedan 2 minutos. Sí. No pensar el nuevo tablero solo ni principalmente en términos estatales, militares, sino en términos de moral política y de lucha, ¿no? Y hace muchos años, un general vietnamita que le había ganado a los franceses la batalla principal, escribió un librito muy chiquitito que se llamaba El hombre y el arma, y le decía a los pueblos, nunca, pero nunca se dejen convencer que el arma es más importante que el hombre. El hombre siempre es más importante que el arma, e Irán lo demostró en estos días. La iniciativa, la inventiva, la moral, todavía tiene mucho que decir en la historia, y yo creo que ese es el gran aporte de estos días, ¿no? Sí, y en esto Estados Unidos persiste con este armamento porque ha anunciado un nuevo plan de silos, toda una tecnología nueva que dicen que están desarrollando. Sebastián, te damos las gracias, estamos en la hora, también sabemos que tenés compromisos que afrontar y seguramente vamos a seguir hablando, así que esto va para largo. Lamento que Occidente siga poniendo todo su capital en armas y pensando que puede dominar otros pueblos, y más aún culturas ancestrales que tendríamos que empezar a mirar de alguna manera para poder copiar algo y no perdernos tantas cosas de la vida. Gracias, Sebastián. Sí, incluso recordar la resistencia de nuestros propios pueblos originarios. ¿Sí? Que no es que nosotros tengamos que resetearnos. O sea, nuestros pueblos originarios han sabido resistir mucho más que nuestras actuales generaciones. Estamos resistiendo en contra de estos poderes colonialistas al punto que los liderazgos nos ofrecen ser colonia, y se supone que es lo antagónico al gobierno que está ahora. Creo que la resistencia de nuestros pueblos originarios todavía está por estudiarse y es algo que tenemos que aprender, sobre todo de cara al futuro. Un abrazo grande. Habría que hablar más de Juan Chalimín, por ejemplo, el último gran jefe calchaquí. 200 años tardaron los españoles para entrar
a esos valles que ahora están regalándole a las mineras. Pero bueno. No, pero incluso Calfucurá, o sea, Calfucurá peleó contra el Estado argentino, o sea, no lo podían controlar, el tipo tenía 80 años. Tomó Bahía Blanca, hablaba con Urquiza mientras se enfrentaba con el poder de Buenos Aires. Así es. Se ha subestimado mucho y el rencor contra la resistencia de los originarios ha hecho que no sea parte de nuestra instrucción a nivel educativo oficial, y creo que eso debería cambiar muy pronto. Es que en definitiva el núcleo de la dominación es la noción de Occidente como capitalismo europeo dominante que acá se mueve. Bueno, nos van a echar de la radio. Un abrazo.